días, profesora. Bueno, este trabajo lo hemos hecho Angulo, Vaca y Osana Pamela y yo, quien les habla, Ciudadaria Mariana. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el sistema urogenital. En este caso, lo primero que tendríamos que ver es desde el área funcional, que podríamos decir que el sistema urogenital se divide en sistema urinario y sistema genital. En este caso, ambos se desarrollan a partir de la cresta mesodérmica común o mesodermo intermedio, que es como es más conocido. Este está ubicado a lo largo de la pared posterior de la cavidad abdominal. También podríamos decir que desde aquí empieza el sistema urinario. Lo vamos a dividir en sistemas renales y el sistema colector. En cuanto al sistema renal, podríamos decir que se va a dividir en tres sistemas renales: los pronefros, mesonefros y metanefros. En este caso, el primero de estos sistemas es rudimentario y carece de función. El segundo, que sería el mesonefros, puede funcionar por poco tiempo durante el periodo fetal temprano. Y el tercero, que va a ser el metanefros, en este caso da origen al riñón definitivo. Ahora vamos a profundizar un poquito en estos sistemas. Empezamos por el pronefros. Este de aquí presenta de 7 a 10 grupos de células celulares sólidos en la región cervical. Estos grupos forman una unidad de escritura vestigiales, los nefrotomas. Estos a su vez se involucran para fomentar una posición más caudal. Y al final de la cuarta semana no queda nada de rastro de este sistema de pronéfrico y queda desaparecido. En cuanto al mesonefros, que derivan del mesodermo intermedio, desde los segmentos torácicos superiores hasta las lumbares. En la cuarta semana de desarrollo, durante la regresión del sistema pronéfrico, aparecen los primeros túbulos excretores del mesonefros, que estos a su vez dan origen al glomérulo en su extremo medial. Después también podemos decir de aquí que al dar origen al glomérulo también forman las cápsulas de Bowman, que son muy importantes en el riñón. Los corpúsculos renales también y la cresta urogenital. En cuanto al metanefros, que es el tercer órgano urinario, el, o el riñón definido en este caso, aparece en la quinta semana. Este a su vez es una unidad escritora de la misma forma, el mesodermo metanéfrico. Después podemos decir del sistema colector, que también es definido para desarrollar la yema uretral. La yema se dilatan para formar la pelvis renal primitiva, que se divide por porciones craneales de caudal que forman los futuros cálices mayores. Cada cálice, en este caso, forma una yema nueva al tiempo que penetra en el tejido metanéfrico. Estas yemas continúan dividiéndose hasta que existen alrededor de 12 o más generaciones de túbulos. Los túbulos, en este caso, están en segundo orden, que crecen y absorben aquellos del tercer orden para formar los cálices menores. En este caso, cuando ya tenemos los cálices menores, y ya en el quinto orden o en la quinta generación, se forma la pirámide renal. En cuanto a los sistemas excretores, podríamos decir del sistema excretor
que se da bajo la influencia inductora del túbulo de las células del capuchón tisular que dan origen a la vesícula renal. En cuanto a esto, los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en un extremo en forma de S que se diferencian en glomérulos. Y estos dan origen a las nefronas o unidad excretora. En el extremo proximal de cada nefrona se genera una cápsula de Brodmann, como ya lo habíamos hablado anteriormente. También podríamos decir que en la elongación continua de los túbulos excretores se determina la formación del túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Después también podríamos ver aquí que las nefronas se siguen formando hasta el nacimiento, en el momento que existen alrededor de 1.000.000 en cada riñón. La producción de orina se da en la semana 12, como ya habíamos puesto ahí. Después podríamos ver aquí que la posición del riñón en este caso al inicio está situada en la región pélvica y se desplaza más tarde a una posición más alta del abdomen. En este caso, el ascenso renal deriva la disminución de la curva corporal y el crecimiento de las regiones lumbar y la sacra. Después, en cuanto a la función renal, en la semana 12, se define en la semana 12 ya la función renal, que se da la expulsión de la orina, que se expulsa la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. El líquido es deglutido por el feto y reciclado por los riñones. En cuanto a la vejiga y la uretra, durante la cuarta semana a la séptima semana del desarrollo de la cloaca, se divide en seno urogenital y en conducto anal. La punta de este tabique que dará origen al cuerpo del perineo y el sitio de la inserción de los ovarios de los músculos peritales. Después podríamos ver aquí que en el adulto corresponde en este caso el ligamento umbilical medio, y esta porción siguiente es un conducto más bien estrecho, y la porción pélvica del seno urogenital, que en el varón da origen a los segmentos prostáticos y membranosos de la uretra. Después, si nos vamos a los sistemas genitales, lo primero que podríamos ver es la clave para el dimorfismo sexual, es el cromosoma Y, que contiene al gen SRY, o también llamado Sex Determinating Region on Y. También podríamos decir que en su brazo corto el IP11 se encuentra. La proteína SRY es el factor de determinación testicular. Bajo su influencia se presenta el desarrollo masculino y en su ausencia se establece el desarrollo femenino. En cuanto a las gónadas, podríamos decir que se ven diferenciadas en cuanto masculinas y femeninas, y estas se ven diferenciadas hasta la séptima semana del desarrollo. Las gónadas aparecen al inicio como un par de rebrotes longitudinales de las crestas genitales gonadales o gonadales. Las células germinales no aparecen en las crestas genitales sino hasta la sexta semana, como ya lo habíamos visto. Después también podríamos ver aquí que así las células germinales primordiales tienen un efecto inductor sobre el desarrollo de las gónadas ováricas o testículos, pero también podríamos decir que las gónadas no se ven diferenciadas, o también podríamos decirle gónada indiferenciada, ya que se da hasta un cierto tiempo para poder diferenciarlas. En cuanto a los testículos y ovarios, podríamos decir
que las células, en este caso las células germinales primordiales, cuentan con un complemento cromosomático X y Y bajo la influencia del gen SRI en el cromosoma Y. Y este codifica el factor de determinación testicular sexuales primitivos que siguen proliferándose y penetran la profundidad de la médula para constituir los cordones testiculares o medulares. Después también podríamos ver que durante el cuarto mes de los cordones testiculares adquieren la configuración en herradura y sus extremos quedan en continuidad con los del rete de Testi. También podríamos ver aquí las células de Sertoli y las células de Leydig. En este caso las de Sertoli derivan del epitelio superficial de la glándula y las células de Leydig derivan de la mesenquima que origina la cresta gonadal. En este caso las células de Leydig ya en la 8ª semana de gestación comienzan a producir la testosterona y el testículo ya puede influir sobre la diferenciación sexual de los conductos genitales y los genitales externos. En cuanto a los ovarios, podríamos decir que el complemento cromosomático es XX. No vemos el cromosoma ahí en este caso. Y también podríamos decir que se disocian a formar los cúmulos celulares irregulares. En este caso, los cúmulos celulares irregulares contienen un grupo de células germinales primitivas que ocupan una porción modular del ovario. Constituyen a la médula ovárica. Y también podríamos decir que el epitelio superficial de la gónada femenina, a diferencia del masculino, siguen proliferándose. Ya en la séptima semana da origen a una segunda generación de cordones corticales. También podríamos decir que denominadas de las células foliculares y los folículos primordiales. Otra cosa que podríamos decir aquí, que los conductos genitales tienen etapas, por ejemplo la etapa de indiferenciada, los conductos genitales masculinos. También podríamos decir que los conductos genitales masculinos y femeninos y la regulación molecular en el desarrollo de los conductos genitales en cuanto a los estrógenos y etcétera. Bueno, eso sería todo. Gracias.